En el día de hoy, yo le voy a simplemente a reseñarlo muy rápidamente. En el día de hoy yo voy a enviar, yo llego a Bogotá y lo firmo. Estaba en el viaje, estuve corrigiéndolo. Envío a la mesa de La Habana unos mínimos para los máximos, unos mínimos penales para los máximos responsables, de acuerdo a los instrumentos internacionales y de acuerdo a los instrumentos nacionales, especialmente los precedentes de la Corte Constitucional. Todo el mundo está de acuerdo, está deseoso de que el instrumento de justicia transicional no se dilapide, no se caricaturice, que se termina deslegitimando. La gente no es boba, como dirán en mi tierra, no es caída del zarzo. Mi abuela me decía, mijito, no sea muchilango. La gente no come entero. Eso no le pasa ni siquiera con mermelada, no. La gente no come entero. No se puede manipular la justicia transicional para terminar con penas simbólicas. Entonces decía que es un documento extenso, ¿sí?, sobre mínimos para máximos, donde se establecen 10 mínimos fundados en los compromisos internacionales y en los precedentes de la Corte Constitucional. No hay nada de la cosecha nuestra, pero sí una muy articulada exposición de los estándares que deben ser reconocidos. ¿Cuáles son los mínimos? Son 10, simplemente los voy a enunciar. Primero, la investigación, el juzgamiento y la condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial. Perdón, rector, ¿yo cuánto tiempo tengo? ¿No? Ah, bueno, entonces yo lo voy a comentar un poquito. Primer mínimo: la investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial. A mí no me pueden decir que por decir esto soy enemigo de la paz. Eso es una irresponsabilidad. Dígalo quien lo diga. El Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y condenar en el marco de un proceso judicial de carácter penal a los máximos responsables, así como garantizar a las víctimas y la sociedad los derechos de acceder a la justicia e interponer recursos efectivos. La gravedad de los crímenes impide que mecanismos de carácter extrajudicial y sanciones no penales puedan sustituir la acción de los tribunales judiciales. Esto no se soluciona con las comisiones de la verdad. Y esto lo dicen los convenios internacionales, en el estudio están citados textualmente, se los pueden consultar en la página web de la Procuraduría a partir de pasado mañana. Están las sentencias de la Corte Constitucional y las decisiones de la Comisión Interamericana y las decisiones de la Corte Interamericana y las decisiones de los tribunales internacionales. Es un mínimo que se extrae de ahí. Investigación, juzgamiento y condena de crímenes internacionales es competencia exclusiva de la autoridad judicial. Segundo, la pena debe ser efectiva. La pena debe ser efectiva.
frente a graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el Estado tiene la obligación no solo de investigar, juzgar y sancionar, sino también de garantizar que la pena sea efectiva, sea real, esto es, que se cumpla. La suspensión de la ejecución, si no, eso es revictimizar a las víctimas. La suspensión de la ejecución de la pena no puede ser total para los condenados, eso lo dice la Corte Constitucional. Como máximos responsables de tales crímenes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional advirtió que, comillas, la suspensión total de la pena podría llevar a la concesión de perdón, que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus del jus cogens, del derecho imperativo en derecho internacional. Eso lo encuentran en la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dirigida al doctor Jorge Iván Palacios, presidente de la Corte Constitucional, en el año 2013. Y eso lo dice la sentencia de la Corte Constitucional que les mencioné, cuando al hablar de esa afirmación, de esa norma que permitía la impunidad en el marco jurídico para la paz, que permitía la suspensión de la ejecución de la condena, la suspensión total, dijo no puede ser total. Puede ser parcial, claro. Tercero, la pena debe ser proporcionada a la gravedad del crimen y a las condiciones personales de los responsables. El derecho internacional impone la obligación de castigar con penas proporcionales a la gravedad de los hechos a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de trascendencia internacional. Es una constante en los juicios penales internacionales que la gravedad y características del crimen, así como las condiciones del autor, sean tomados como fundamento a la hora de fijar la pena. El principio de proporcionalidad conlleva para el condenado el derecho a que no se le imponga una pena superior a la gravedad del delito y que la pena no resulte, al contrario, reducida a tal punto que sea inadecuada frente a esa misma gravedad. Penas simbólicas, ejemplo de penas simbólicas: trabajo comunitario o excusas públicas como pena principal para esos crímenes de impunidad, desde luego dentro del marco de la justicia transicional. Aquí no me vayan a decir entonces que es que yo estoy pidiendo la aplicación del Código Penal. No, mil veces no, eso no se aplica en la justicia transicional. Se trata de darle, dijéramos, atractivos, claro, penas reducidas, pero penas proporcionales, claro, una condena y después se le reduce sustancialmente. Y vuelvo y repito, eso no es una venganza, eso no es una humillación, sino todo lo contrario, es una manifestación, es una expresión de su voluntad de querer la paz. Y así como es una expresión de la voluntad nuestra, del Estado, de la sociedad, tragarnos ese sapo de reducir sustancial, de nada de Código Penal, sino de reducir sustancialmente la pena. Claro, esa es el equilibrio frente a la sociedad. Reducir sustancialmente las penas para esos delitos, porque lo condigno fuera otra cosa. ¿Y la correspondencia cuál es? Ninguna. Es aceptar penas mínimas. Pero eso, vuelvo y repito, no es venganza, sino todo lo contrario. Es elemento de justicia, legitimador del proceso de paz. Y eso es lo que prevé el instrumento transicional. Cuarto, la reclusión de la pena para graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. Todos los estatutos de los tribunales penales internacionales establecen la pena de reclusión frente a los crímenes de su competencia. Todas. La reclusión es entonces la sanción adecuada y proporcional
dada la gravedad de los crímenes que exigen mayor reproche de la comunidad internacional. Y se define en términos de restricción de derechos constitucionales para la Corte Constitucional colombiana, comillas, aún en el marco de un instrumento que invoca como propósito fundamental la materialización de la paz en el país. La pena no puede ser despojada de su atributo de reacción justa y adecuada a la criminalidad, ni puede producirse al margen de las intervenciones estatales que el ejercicio del ius puniendi reclama en el Estado constitucional de derecho. Eso lo dice la Corte en la sentencia C-370 de 2006. Hace poco yo leía alguna entrevista de algún altísimo funcionario del Estado diciéndole a la periodista, ¿pero qué es cárcel? Está desde hace siglos definido qué es cárcel. Y está consignado en los instrumentos internacionales del cual Colombia es signataria. Y están en las decisiones, en la doctrina desde luego, y están en las decisiones, recordadas en las decisiones de la máxima autoridad judicial, que es la Corte Constitucional. Resalto lo que dice la Corte Constitucional: la pena no puede ser despojada de su atributo de reacción justa y adecuada a la criminalidad. Quinta, la pena de reclusión se debe cumplir conforme a los regímenes generales. Para efecto del cumplimiento de la pena de reclusión, el derecho penal internacional remite a las condiciones generales del sistema penitenciario del Estado donde se deba cumplir, señalando que no podrá desarrollarse en condiciones diferentes a las previstas para crímenes de la misma naturaleza, con el fin de garantizar la efectividad de la pena y su carácter genuino, la creación de sitios de reclusión, el establecimiento de condiciones especiales de reclusión y las modalidades de ejecución y cumplimiento de la pena deben, y eso es lo que dicen los convenios internacionales, deben observar la dependencia, la sujeción y las restricciones de derechos constitucionales que son propios de la pena privativa de la libertad. Eso es lo que considera los instrumentos internacionales y nuestra jurisprudencia y las decisiones de los tribunales de justicia internacional, la pena privativa efectiva de la libertad. Vuelvo y repito, la creación de sitios de reclusión, el establecimiento de condiciones especiales de reclusión y las modalidades de ejecución y cumplimiento de la pena deben, primero, observar la dependencia. Segundo, la sujeción y las restricciones de derechos constitucionales que son propios de la pena privativa de la libertad, conforme a los precedentes de derecho penal internacional y la jurisprudencia constitucional e interamericana. Hay multitud de decisiones. En el trabajo las cito textualmente, los convenios y las decisiones de los jueces nacionales e internacionales. Sexto, las condiciones de reclusión deben ser dignas y seguras. El cumplimiento de la pena de reclusión está supeditada a la garantía de respeto a los derechos humanos de los máximos responsables. El Estado ostenta respecto del recluso un deber de custodia que implica garantizar su seguridad, vida e integridad. Séptimo, la exclusión de participación política es consecuencia de los crímenes atroces. Los máximos responsables del genocidio y los crímenes de lesa humanidad están excluidos expresamente por el ordenamiento jurídico de la participación política. Eso no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional. Señaló que la conexidad con el delito político debe observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que implica que no todos los restantes políticos puedan ser declarados, no todos los restantes delitos políticos pueden ser declarados conexos, entre ellos las graves violaciones a los derechos humanos, los que han sido calificados como crímenes de guerra o los asociados al narcotráfico,
Los delitos relativos al tráfico de estupefacientes deben ser considerados conexos con los crímenes de lesa humanidad y genocidio, lo ha dicho la Corte Constitucional. La rebelión como delito político objeto de amnistía no comprende los crímenes atroces y los delitos comunes. Es decir, los máximos responsables de genocidios y de crímenes de guerra no podrían hacer política. Eso desde luego. Eso no quiere decir que la FARC tendrá a muchos, los que no sean responsables. Y hay muchas personas en la sociedad civil que son afectos próximos a las ideas que puedan representar esas organizaciones. Esos pueden hacer política. No los responsables de esos delitos. No. En los otros partidos políticos hay personas muy próximas a esas ideas. En las organizaciones, o en una infinidad de organizaciones sociales y estudiantiles y laborales, incluso en los medios, personas que son muy próximas a esas ideas. Esos pueden hacer política, claro que sí, pueden fundar partidos políticos, claro que sí, pero responsables de los delitos no. En nuestro ordenamiento jurídico se establece. Octava, la verdad completa, detallada y exhaustiva es condición para acceder a la justicia transicional. La satisfacción del derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad es indispensable para acceder al tratamiento penal especial que se disponga para los máximos responsables en el marco de la justicia transicional. Es obligación imperativa relatar de manera detallada, completa y exhaustiva lo que se sabe respecto a las atrocidades cometidas por la organización armada ilegal. La reparación es condición para acceder a la justicia transicional. Pues claro, ¿será que señalar esto, referir estos mínimos que no salen del cacumen de la Procuraduría, que están ahí, en un ordenamiento jurídico que Colombia se comprometió a respetar, y en un ordenamiento interno que está ahí? ¿Será que recordar esto? Esa es la prueba fehaciente de que se le quiere atravesar palos a la rueda de la paz. Por favor, deben tenerse en cuenta precisamente para evitar pactos insostenibles, para evitar no restañar las heridas en el corazón de nuestra dolorida patria. Todo lo contrario, todo lo contrario. La reparación es condición para acceder a la justicia transicional. Cualquier tratamiento especial en materia de penas para un máximo responsable depende de la reparación efectiva a las víctimas. Esta debe incluir el reconocimiento público de responsabilidad, el arrepentimiento sincero y público de los crímenes perpetrados, la petición pública de perdón, la revelación de la verdad y la entrega de bienes particulares y de la riqueza acumulada por la organización ilegal. La reparación no puede ser simplemente simbólica, debe ser proporcional, adecuada, efectiva y rápida. Yo les voy a comentar un intrínculis en esta materia. O dos, mejor. Uno, que no tiene relación directa con este tema, pero es que me acordé ahora. Eso lo debí decir al principio, pero a veces ya a mi edad el Alzheimer empieza a producir efectos. Varios meses antes de iniciarse el proceso de paz, un altísimo funcionario público me convocó, yo fui. Al terminar la comida, yo estaba en compañía de una funcionaria cabeza en ese momento del otro órgano de control, recién llegada del exterior, para más señas, y con la entonces era ministra de una cartera. Ella había sido, porque hoy prometí no, estoy haciendo el esfuerzo de no dar nombres, ministra de Estado, quien fue
compañera mía en el Consejo de Estado. Pues bien, ese altísimo funcionario me dijo: procurador, vamos a iniciar un proceso de paz. ¿Usted qué opina? Yo estuve silente 2 segundos y dije: seré un escéptico no hostil al proceso. Y eso lo he honrado, esa palabra. He sido un escéptico no hostil al proceso. Y esta es y la permanente actitud de crítica constructiva y responsable es tratando de poner polo a tierra al proceso para construir una paz sostenible en el futuro. Y si es así, quienes sean sus beneficiarios, que son la FARC, tendrán que agradecer esta actitud, porque si no es así, será una paz muy vulnerable. Y la 4ª vez que lo repito acá, lo que se firme se debe cumplir, se debe poder cumplir, para que la paz quede bien hecha, debe poderse cumplir, y para poderse cumplir debe respetar estos mínimos que están consignados en los estándares internacionales, en las decisiones de los tribunales internacionales y en nuestras propias decisiones proferidas por el juez constitucional. El tema del lavado es la segunda. Cuando me reuní otra vez con ese altísimo funcionario y le entregué 48 preguntas que no fueron respondidas, pero bueno, pero yo he reiterado esas preguntas. Una de esas hacía referencia a qué iba a pasar con la extensísima riqueza de las FARC. Ustedes saben que ellos es el mayor grupo económico del país. Los otros grupos son microempresas. Este es el mayor grupo económico del país, que tiene su principal fuente de ingreso no en la coca, sino en la minería ilegal, y desde luego y en la coca, y que ha despojado, por estadísticas del Ministerio de Agricultura, del entonces ministro Luis Camilo Restrepo, más de 2 millones de hectáreas a los campesinos y agricultores colombianos, que tiene miles de cabezas de ganado que han sido despojadas a ganaderos, que tienen cientos de miles de bienes inmuebles, cuya extensísima riqueza, los millones de euros y de dólares circulan en el mundo financiero. Eso para nadie es una afirmación desconocida. ¿Ustedes se acuerdan de un detallito? En la anterior proceso de paz, en el despeje del Caguán, que fue en peregrinación toda nuestra clase dirigente y empresarial e institucional. Pero ¿quién fue el primero que fue? El presidente de la Bolsa de Nueva York. ¿Cuál interés del presidente de la Bolsa de Nueva York? Y creo que hasta le regaló un reloj al señor Tiro Fijo. Es que esos millones de euros y de dólares fruto de la sangre y del dolor de los colombianos circulan en el mundo financiero. Entonces, ¿qué va a pasar con esa fortuna? Ese altísimo funcionario, cuando yo interrogué, que esa era tal vez la segunda pregunta de las 48, pero mire, procurador, nosotros hemos investigado mucho y es que no le hemos encontrado nada, porque sostener un ejército cuesta mucho, casi que entrecomillado.
Me dijeron así. Eso estamos y no va a pasar y no se va a tocar un solo peso. Estamos con el debido respeto y acatamiento, pero lo debo decir, estamos ante la más gigantesca operación de lavado de activos. Y vamos a tener entonces, yo cumplo con advertirlo, cumplo con decirlo, hasta ahí yo no puedo hacer más, no puedo hacer más, pero es mi responsabilidad hacerlo. Y como lo dije, lo he hecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Entonces, vamos a tener entonces un partido político financiado por el narcotráfico. Si esas riquezas no se les tocan. Y si no van a entregar las armas, sino que las van a dejar hasta que no se implementen los acuerdos, es decir, dentro de 22 años. Entonces vamos a tener un partido político financiado por el narcotráfico y armado. ¿Qué vamos a hacer, mi querido Watson? Es la realidad, no nos digamos mentiras. Quitámonos la venda que tenemos. Y la realidad hay que decirla, así sea dolorida, dolorosa, pero hay que decirla y a decirla a tiempo, advertidas a tiempo. Esta creo que ya la dije, sí. La décima, la garantía de no repetición es condición para acceder a la justicia transicional. La principal garantía de no repetición es el cumplimiento de una pena efectiva de reclusión, la revelación de la verdad y el arrepentimiento público por las atrocidades junto a la desarticulación del grupo armado ilegal, que comprende el desarme absoluto y su desmovilización total, tanto de sus estructuras de guerrilla, milicia y otros aparatos vinculados a la organización. La no repetición exige que se develen y desmonten las leyes dedicadas al tráfico de drogas, minería ilegal y otras actividades delincuenciales que desarrolla el grupo armado ilegal. Sin estos presupuestos, sin estos 10 mínimos, no se puede acceder y mantenerse en la justicia transicional. Y a partir del reconocimiento de estos mínimos, que son los estándares internacionales, y como la quinta vez que lo repito, que están en los instrumentos internacionales, en las decisiones judiciales internacionales y en las nacionales, pues estaremos ante penas simbólicas, ante una caricatura de justicia transicional. A partir de esos mínimos, podemos imaginativamente generar instrumentos de justicia transicional. Podemos generar instrumentos de justicia transicional. Y vuelvo y repito, no se trata de beneficiar, porque la respuesta es entonces queremos impunidad, pero impunidad para nosotros y también para ustedes. No se trata de feriar la impunidad, no se trata de feriar las víctimas. Se trata de, con justicia legitimar, con justicia transicional legitimar, con reducción sustantiva de la libertad legitimar, blindar, darle sostenibilidad, vincular con ello a toda la sociedad y a todo el Estado y al concierto internacional. Si no blindamos ello, si no lo blindamos jurídicamente y políticamente, jurídicamente con estos mínimos y políticamente, pues vinculando a toda la sociedad, que es la forma de pensar seriamente en la paz.